Bien, doctores, vamos a revisar el mapa mental de parto, ¿correcto? Recuerden que hay un parto fisiológico, que es el parto eutóxico, y un parto con complicaciones, un parto obstruido, que es el parto distóxico, ¿verdad? Muy bien. Los tres componentes, acuérdense, que trabajan en la labor de parto viene a ser el contenido, que es el feto, el continente, que es la pelvis, y el motor, que es la dinámica uterina, ¿no? Entonces, si estos tres componentes actúan de manera adecuada, vamos a tener el parto eutóxico, el parto fisiológico, el parto sin complicaciones. Pero si funcionan de manera inadecuada, entonces vamos a tener un parto distóxico, ¿correcto? En el parto eutóxico, recuerden que el tono normal es de 10 milímetros de mercurio, el tono normal, ¿no?, de la contracción uterina. La intensidad es de 30 a 50 milímetros de mercurio. Recuerden que la contracción uterina ya empieza a palparse, ¿no es cierto?, a partir de los 20 milímetros de mercurio y empieza a doler a partir de los 25 milímetros de mercurio. Eso también tengan en cuenta, ¿ya? El tono es 10, pero se palpa a los 20 y duele a partir de los 25. Y en el caso de la frecuencia normal es 3 contracciones cada 10 minutos. Y recuerden esto, que al multiplicar frecuencia por intensidad nos da la actividad uterina. Por ejemplo, si la frecuencia es 3 contracciones, como hemos dicho, cada 10 minutos, y la actividad uterina mínima, miren, la intensidad mínima, ¿no? Acá 30. Entonces, ¿cuánto es la actividad uterina? 90 unidades de Montevideo. Y esto es lo mínimo que se requiere para iniciar el parto eutóxico. 90 unidades de Montevideo. Acuérdense siempre que la frecuencia se cuenta cada 10 minutos. Y ese es el número que colocas acá, ¿ya? Porque también te pueden decir, se contrae cada 2 minutos. Y la intensidad es 40 milímetros de mercurio. Te preguntan actividad uterina. Entonces, cada 2 minutos lo tienes que pasar a cada 10 minutos. Si hay una contracción cada 2 minutos, serán 5 en 10 minutos. Y eso es lo que colocas acá. Y lo multiplicas por 40, que es la intensidad, y ahí obtienes la actividad uterina, no te vayas a equivocar. Parto distóxico tenemos dos, el prolongado y el precipitado, ¿verdad? El prolongado, ¿no es cierto?, tiene complicaciones que te tienes que acordar porque lo han preguntado. Un parto prolongado aumenta el riesgo de infecciones, aumenta el riesgo de hipoxia fetal, sufrimiento fetal, aumenta el riesgo de atonía uterina, deshidratación en la madre, ¿correcto? Miren, atonía uterina, pregunta de examen. Un parto prolongado hace fatigar al útero. Y el parto precipitado, el parto rápido, trauma del canal del parto, ¿no es cierto?, taquimia transitoria del recién nacido, ¿ya? Eso es lo que genera un parto precipitado. Recuerden que en el caso del parto prolongado, los que les han preguntado siempre es fase latente prolongada. Acuérdense el 20-14, ¿no? Más de 20 horas en nulípara, más de 14 horas en multípara. Esa es una fase latente prolongada. Una fase activa prolongada, 12-8, ¿verdad? 12-8, fase activa prolongada, más de 12 horas en nulípara, más de 8 horas en multípara, ¿correcto? Esa es la definición de fase activa prolongada. Y se detiene el parto, recuerden, como mínimo 2 horas. Si en 2 horas no hay cambio de la dilatación, no hay descenso de la cabeza, decimos que el parto está detenido. El parto está detenido, ¿correcto? Muy bien. Vamos ahora a detallar, en el caso del parto eutóxico, vamos a detallar las fases, ¿correcto? Según Friedman, son 3 fases. La primera fase, dilatación. Esa es la primera, la de los cambios cervicales, ¿no es cierto? Primero hay un borramiento y luego una dilatación. En el caso de la nulípara primero borra y luego dilata. La multípara, recuerda que borra y dilata al mismo tiempo, porque lo hace más rápido la multípara, ¿ya? Eso acuérdate. ¿Qué hormonas estimulan la dinámica uterina? La contracción del útero, recuerda que lo estimula principalmente la oxitocina, hormona producida por el hipotálamo, pero también las catecolaminas con sus receptores alfa.
también el cortisol del feto, participa también el feto, miren, estimulando la contracción del útero. Entonces, oxitocina, catecolaminas con sus receptores alfa, cortisol, estimulan la contracción del útero, y eso es lo que esta contracción uterina va a hacer, ¿no? Los cambios cervicales. Estos cambios cervicales que hemos dicho que es el borramiento y la dilatación, ¿no? Van a ser producidos por esta sustancia, la prostaglandina. La prostaglandina E. La prostaglandina E promueve los cambios a nivel de cervix, que consiste en ¿qué? En disminuir colágeno, porque la prostaglandina estimula proteasas, entonces el colágeno disminuye y aumenta la retención de agua y ácido hialurónico. A eso lo conocemos con el nombre de maduración cervical, maduración, ¿ya? Y es ahí donde inicia el parto verdadero, el parto eutóxico, cuando los cambios cervicales son promovidos por una dinámica uterina regular, intensa, decimos que estamos frente a un parto ya eutóxico, ¿no? Porque si la dinámica uterina no genera cambios cervicales, eso es un parto falso. Esas son las contracciones de Braxton y Hicks, que son contracciones falsas. En cambio, una contracción verdadera, una dinámica uterina efectiva, es porque produce cambios cervicales. Vamos por acá en el proceso, la velocidad de dilatación que les han preguntado. En la nulípara, según Friedman, es 1.2 centímetros por hora y en la multípara es 1.5 centímetros por hora. Pero según la OMS, en el partograma es 1 centímetro por hora. Recuerden, 1 centímetro por hora. ¿Estamos? Esa es la velocidad de dilatación. Recuerden que la fase latente en tu descripción clásica de Friedman es de 0 a 4 centímetros de dilatación. En cambio, tu fase activa, recuerden que es de 5 a 10 centímetros, ¿correcto? 0 a 4, fase latente, 5 a 10, fase activa, ¿correcto? Esto según Friedman. Ahora, según ya las últimas referencias de la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, el punto de corte es 6 centímetros, ¿ya? Para fase latente hasta 6 y luego de 6 centímetros fase activa. Eso es un concepto más actual, pero recuerden que para efectos de examen todavía ahí se toma de referencia lo de Friedman, ¿no? Pero tengan en cuenta, porque les pueden decir, ¿no? Según las últimas referencias, el concepto de fase latente, fase activa, el punto de corte 6 centímetros. Tal es así que en el partograma, acuérdate, en el partograma de la OMS, que hemos dicho la velocidad es de 1 centímetro por hora, justamente cuando llega a 4 centímetros se empieza a construir la línea de alerta. La línea de alerta se empieza a construir cuando la dilatación llega a 4 centímetros, porque ya está empezando la fase activa, ¿no? Y si no hay cambio cervical, recuerden, por 4 horas en el parto no hay cambio cervical, recuerden que ahí empezamos a construir la línea de acción, línea de acción. Tengan en cuenta esos dos porque les han preguntado. Línea de alerta se empieza a construir a los 4 centímetros. Y la línea de acción se empieza a construir cuando los cambios cervicales no progresan, no modifican por 4 horas. Y ahí se empieza a construir la línea de acción. La duración, recuerden, de la fase latente. ¿Cuál es la duración de la fase latente? Hasta 20 horas, ¿correcto? Y en el caso de la multípara, hasta 14 horas. Y en la fase activa, hasta 12 horas como máximo en la nulípara y en la multípara hasta 8 horas. Eso hay que recordarnos porque si pasan ese valor límite, ya hablamos de fase latente o fase activa prolongada, ¿verdad? Prolongada. Vamos con la segunda fase del parto eutóxico, el expulsivo. El expulsivo es la salida del feto, es la expulsión del feto. Y acá te han preguntado, ¿qué maniobra se hace? Maniobra de Rigen, ¿no? Protegemos el periné y controlamos la salida de la cabeza del feto, ¿correcto? Protegemos el periné y controlamos la salida de la cabeza del feto. ¿Cuánto dura este expulsivo? Pregunta de examen. En una nulípara, 1 hora y media. En una multípara, 1 hora. En la multípara, 1 hora. En la nulípara, 1 hora y media. Es lo que dura esta expulsión o esta expulsión del feto, ¿no? Del feto.
que es el expulsivo. Recuerden que hay 7 movimientos cardinales, ahí está. El primero es el encajamiento, que es cuando el diámetro biparietal sobrepasa el estrecho superior y llega a las espinas ciáticas. ¿Dónde está la espina ciática? En el plano medio, recuerda, ¿no? Entonces, para llegar al plano medio tienes que pasar primero el estrecho superior. Entonces, el diámetro biparietal sobrepasa el estrecho superior, llega al plano medio, donde están las espinas ciáticas. Eso se llama encajamiento. Estación 0 de Lee, recuerda, o tercer plano de Hodge, encajado. 2 puntos en el bishop cuando esté encajado, acuérdate, 2 puntos en el bishop. Segundo, el descenso de la cabeza, ¿ya? La velocidad de descenso en el caso de una nulípara es 1 centímetro por hora y en una multípara 2 centímetros por hora. Es la velocidad de descenso de la cabeza. Lo ideal es que descienda de manera simétrica y eso se llama sinclitismo. ¿Cómo evalúa el sinclitismo? Acuérdate, esta sutura, la sutura sagital o interparietal, es equidistante adelante pubis y atrás promontorio. Entonces, cuando la sutura sagital o interparietal equidista adelante pubis y atrás promontorio, eso se llama sinclitismo. Cuando es irregular, eso se llama asinclitismo, irregular. Y les voy a preguntar con este gráfico, ¿qué asinclitismo es este? Acuérdate uno de ellos, ¿ya? Y el otro lo sacas por diferencia. Entonces, miren, acá está pubis, acá está promontorio, y mira tu sutura sagital, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No? Se está alejando de pubis y se está acercando al promontorio, se está yendo hacia atrás. Al irse hacia atrás la sutura sagital, ¿qué hueso parietal está exponiendo? Este de acá, ¿verdad? Que es el hueso parietal anterior. Entonces, de ahí deriva el nombre. Por asinclitismo anterior, porque palpo el hueso parietal anterior, porque se expone más el hueso parietal anterior. Ahí viene el nombre. Entonces a ti te van a preguntar, en el asinclitismo anterior, ¿qué es lo que pasa? La sutura sagital se aleja de pubis, como estás viendo, para exponerse más el hueso parietal anterior, se aleja de pubis y se acerca al promontorio. Por lo tanto, en el asinclitismo posterior pasará lo contrario. Pues, ¿qué es lo contrario? Si tú te acuerdas uno, el otro es por defecto. Entonces, acuérdate el anterior. La sutura se va hacia atrás. Entonces, se aleja de pubis y se acerca al promontorio. Eso acuérdate. Por defecto será el asinclitismo posterior. Es lo contrario. Es cuando la sutura se va hacia adelante. Entonces, la sutura sagital se acerca a pubis y se aleja de promontorio. Es lo contrario. Recuerda que al asinclitismo anterior también se le llama de Naegele y al posterior de Litzmann, ¿ya? Muy bien. Flexión. Recuerda que la cabecita del bebito se flexiona para poder atravesar el canal del parto. Este movimiento es muy importante porque acorta el diámetro de presentación. De lo que estaba occipito frontal, que medía 12 centímetros, se acorta a el movimiento al diámetro de suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros. Entonces, cuando te preguntan qué movimiento acorta el diámetro de presentación de occipito frontal a suboccipito bregmático, es decir, de 12 a 9.5, esa es la flexión, ¿correcto? Luego viene la rotación interna. La rotación interna te hace cambiar la variedad de posición, porque de lo que estaba occipito ilíaco izquierdo anterior, que es lo más frecuente, la variedad de posición más frecuente, al rotar la cabecita de manera interna, se coloca occipito púbico. ¿Rotó cuánto? 45 grados, ¿correcto? 45 grados rotó lo que viene a ser para cambiar la variedad de posición y en sentido antihorario, Entonces, la rotación interna sirve para cambiar la variedad de posición de occipito ilíaco izquierdo a occipito púbico, ¿no? A occipito púbico, para luego hacer este movimiento, que es la extensión de la cabecita. La extensión de la cabecita, recuerden, ¿no? Ya es cuando entonces va saliendo la cabeza fetal, luego viene la rotación externa o restitución, que es para la acomodación del diámetro biacromial, los hombros, ¿no? Para que puedan salir los hombros. Ya en el último movimiento, que es el expulsivo, primero sale el hombro anterior y luego sale el hombro posterior, ¿correcto? En ese sentido, ¿ya? Muy bien.
La episiotomía es un procedimiento que se realiza para prevenir los desgarros perineales, para prevenir los traumas perineales. El de elección es este, la mediolateral, esa es la de elección, que se hace de 4 a 6 centímetros, de la horquilla vulvar en dirección a la tuberosidad isquiática, en una angulación con el plano horizontal de 45 a 60 grados, y la gran ventaja de esta episiotomía mediolateral, porque es la de elección, porque es la que mejor previene los desgarros y puedes ampliarla, ¿correcto? Esas son sus ventajas, es la que mejor previene los desgarros y puedes ampliarla. Pero tiene sus desventajas. ¿Cuáles son sus desventajas? Duele más, sangra más sangrado y cicatriza peor, mala cicatrización. ¿Correcto? Ya está. Le dejamos su huellita ahí, ¿no? A la puérpera. Entonces, tiene su ventaja, correcto. Es la que mejor previene los desgarros, la que puedes ampliarla, pero es la que más duele, es la que más sangra y cicatriza más, ¿ya? Todo lo contrario es la mediana. La mediana no puedes ampliarla, previene menos los desgarros, pero su ventaja es que duele menos, sangra menos, cicatriza bonito. Entonces, todo lo contrario es la mediana, ¿correcto? Por eso, acuérdate la de elección que es la media lateral, ventajas, desventajas, y todo lo contrario la mediana, ¿correcto? Muy bien. Y una pregunta que hicieron acá bastante de la episiotomía es ¿qué músculos se seccionan en una episiotomía? Y los músculos que se seccionan es el transverso superficial del periné y el bulbo cavernoso, también llamado bulbo esponjoso, es lo mismo, bulbo cavernoso o bulbo esponjoso, también así lo preguntaron. Entonces esos músculos son los que se seccionan en una episiotomía, luego se sutura con caducrómico, ¿no? La llamada episiorrafia. Vamos con la tercera etapa del parto eutóxico, que es el alumbramiento, ¿correcto? Que es la salida de la placenta, doctores, salida de la placenta. Acá, ¿qué maniobra se hace? La maniobra de Brandt-Andrews. Maniobra de tracción y contratracción, ¿correcto? Como estás viendo en la imagen, traccionas el cordón umbilical y haces contratracción suprapúbica. ¿Y para qué sirve esto? Pregunta de examen. Para evitar la inversión uterina. Principalmente para eso sirve esta maniobra de tracción y contratracción. Para evitar, para prevenir la inversión del útero, ¿no? Porque si no, si uno jala el cordón y tracciona mal, puede hacer una inversión uterina, que es una causa de hemorragia postparto. Muy bien, esa es la maniobra que se hace. Ya cuando la placenta está afuera, la rotas, esa es la maniobra de Dublín, acuérdate, maniobra de Dublín. Ya haces la rotación de la placenta para que termine de salir de manera completa. Recuerda la duración en una nulípara, ¿no? La placenta, el alumbramiento puede durar hasta 45 minutos y en una multípara hasta 30 minutos. Pero esto se acorta en el llamado alumbramiento activo o alumbramiento dirigido. Activo dirigido, ¿qué es lo que recomienda la OMS? Para prevenir la atonía uterina. ¿Para qué sirve esto? Para prevenir la atonía uterina. Igual que el masaje, ¿no? El masaje uterino, la oxitocina que se coloca, sirve para prevenir la atonía uterina, que es la principal causa de hemorragia postparto. ¿Qué colocamos? Oxitocina 10 unidades por vía intramuscular, por vía endovenosa, también puedes colocar, o incluso por la vena umbilical. Son todas esas las formas que uno puede colocar oxitocina en el alumbramiento, ¿correcto? Intramuscular, endovenoso o a través de la vena umbilical incluso, ¿ya? 10 unidades, 10 unidades. Y eso hace que se acorte el alumbramiento a 10 minutos. Se acorte el alumbramiento a 10 minutos. ¿Ya? Por eso cuando hablamos ya de alumbramiento prolongado es cuando dura más de 30 minutos y alumbramiento activo prolongado cuando dura más de 15 minutos. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, lo bueno de este alumbramiento es que previene la atonía, acortas el periodo de alumbramiento, que es donde más sangra la paciente, a 10 minutos.
¿Estamos? Muy bien. ¿En qué momento colocas la oxitocina? Puedes colocarla cuando sale el hombro anterior, cuando se clampa el cordón umbilical o cuando sale la placenta. Tienes esos 3 momentos que no hay ninguna diferencia, los 3 tienen la misma eficacia para colocar la oxitocina. ¿Ya? Salida del hombro, salida de la placenta o clampaje del cordón. Muy bien. Principal mecanismo de hemostasia durante el alumbramiento es la contracción del miometrio, porque al contraer el útero, el músculo liso del útero, se aplastan los vasos uterinos. Entonces es el principal mecanismo de hemostasia. Y el que lo complementa es el hematoma retroplacentario. Eso lo complementa, ¿ya? La contracción y retracción del útero es el principal mecanismo de hemostasia, contracción miometrial. Pero el hematoma retroplacentario complementa, ¿ya? Complementa. Entonces, estos 2 factores son los que finalmente permiten que la placenta se desprenda, ¿ya? Que la placenta se desprenda. Y hay signos clínicos. Uno de ellos es la elevación del útero. Es el primer signo. Cuando la placenta se desprende, el útero se eleva, ¿no? Se eleva el útero y se desvía a la derecha. Es el primer signo clínico de desprendimiento. Pregunta de examen, ¿correcto? Y también tenemos acá otros signos clínicos, ¿no es cierto? Como la tracción del cordón y palpación suprapúbica, que es el signo de Fabry o signo del pescador, ¿ya? El signo del pescador o signo de Fabry. Y también tenemos el signo de Alfeld, ¿correcto? Signo de Alfeld, bueno, acá no está, pero es la tracción de lo que viene, el descenso, ¿ya? El descenso espontáneo del clampaje que hicimos en el cordón, ¿ya? Cuando el clampaje que hemos hecho en el cordón desciende espontáneamente, eso también es un signo clínico de desprendimiento, ¿ya? Muy bien, signo de Alfeld, descenso espontáneo del clampaje, o signo de Fabry, tracción del cordón, ¿no? Son signos clínicos del desprendimiento. Y también el signo de globo de seguridad epinar, que es cuando el útero ya termina, ¿no? De colocarse debajo del ombligo y está duro porque hay contracción. Se llama el signo de globo de seguridad epinar. Signo de globo de seguridad epinar, ¿no? El útero está debajo del ombligo y bien contraído, bien duro, ¿ya? Esos finalmente son los signos clínicos de desprendimiento de la placenta. Recuerden que hay 2 tipos de desprendimiento. El más frecuente es Schultz, 80%, y luego tenemos Duncan, 20%. Describan las características. Schultz es para placentas centrales. En cambio, Duncan es para placentas laterales o periféricas. En caso de Schultz, la placenta se expulsa por la cara fetal. En cambio, Duncan se expulsa por la cara materna, cara materna de la placenta, ¿no? En Schultz, recuerda que se forma hematoma retroplacentario y eso hace que el sangrado sea tardío. Sangrado tardío porque hay hematoma. En Duncan no se forma hematoma, no hay hematoma, no se forma hematoma retroplacentario y por lo tanto el sangrado es precoz, el sangrado es más abundante, ¿ya? Esas son las diferencias entre Schultz y Duncan. Recuerden que Schultz es el más frecuente. Ahora veamos el parto distóxico. Las distocias, doctores, vienen a ser el parto con complicaciones, el parto obstruido, el parto dificultoso. Tenemos, dependiendo de lo que falla, recuerden los 3 componentes, feto, pelvis y contracción uterina. Si falla la contracción uterina se le llama distocias dinámicas. Puede ser porque están disminuidas, de mala calidad, hipodinamia. Puede ser que la contracción sea muy intensa, hiperdinamia, o que esté descoordinada, disdinamia. ¿Ya? Son los 3 tipos de distocia dinámica. Entonces, si es de mala calidad, hipodinamia, tenemos la hipodinamia primaria, que es cuando la contracción es de mala calidad desde el inicio del trabajo del parto. O sea, ni siquiera hay contracciones cervicales y ya está fallando las contracciones uterinas. Entonces, cuando se presenta desde el inicio, se llama hipodinamia primaria, por si acaso. Pero lo más frecuente es secundario, es decir, al inicio estaba bien, luego se agota el útero, hay agotamiento, hay claudicación, hay fatiga. Entonces, al inicio estaba yendo bien el trabajo de parto, había buenos cambios cervicales, pero luego la contracción empieza a fallar.
por un agotamiento, una fatiga. Eso se llama hipodinamia secundaria. Eso es lo más frecuente, ¿no? Ya está. En ambos casos, recuerden que el tratamiento, pues, es darle oxitocina, ¿correcto? Oxitocina en infusión continua por vía endovenosa para mejorar la calidad de las contracciones, ¿no? En el caso de la hipodinamia primaria, lo más típico es por un defecto hormonal, o sea, hay poca secreción de oxitocina, poca secreción de catecolaminas, que son las que estimulan la contracción del útero, ¿no? En el agotamiento, un factor que puede favorecer eso es el parto, en este caso, la sobredistensión del útero, un feto macrosómico, un polidramnios, un parto prolongado, ¿no? Agota el útero, ¿ya? Y eso genera una hipodinamia, ¿no? La hiperdinamia, recuerden, hay que descartar DPP, ¿no es cierto? Por la hipertonía uterina, ¿ya? Hay que descartar DPP y ahí la conducta es cesárea, ¿no? Y el riesgo de esta hiperdinamia es que genera más hipoxia fetal, porque recuerden que cada vez que el útero se contrae, hay menos sangre oxigenada hacia el feto. Por acá podemos añadir las definiciones de una hipodinamia, hiperdinamia con respecto al tono, por ejemplo, ¿no? Entonces hablamos de hipotonía uterina cuando es menos de 8 milímetros de mercurio la contracción. En cambio, en la hiperdinamia hablamos de hipertonía, más de 12 milímetros de mercurio. Hablamos acá en la hipodinamia de hiposistolia, ¿no? Hiposistolia, intensidad, menos de 20 milímetros de mercurio. Hipersistolia, mucha intensidad de la contracción, más de 50 milímetros de mercurio. Bradisistolia, baja la frecuencia de las contracciones, menos de 2 contracciones en 10 minutos. Taquisistolia, mucha frecuencia, más de 5 contracciones en 10 minutos. Más de 5 contracciones en 10 minutos, ¿correcto? Entonces, eso tengan en cuenta, ¿ya? Muy bien. Acá en la disdinamia hablamos de una descoordinación, de lo que viene a ser la contracción del útero. Recuerden que normalmente la contracción es del fondo hacia el segmento uterino, ¿verdad? Desde el fondo hacia el segmento uterino inferior, ¿ya? Entonces acá en el fondo la contracción es más precoz, es más intensa, más duradera, ¿ya? Eso es lo normal. Esto se llama triple gradiente descendente, recuerden. Pero cuando esto se invierte, ahí hablamos de incoordinación. Cuando hablamos de una inversión de la triple gradiente descendente. Y tanto la disdinamia como la hipodinamia se tratan con oxitocina por vía endovenosa para mejorar la calidad de las contracciones, ¿verdad? Entonces, estas alteraciones, ya sea dinámicas, pélvicas o fetales, son las que van a generar, pues, lo que hemos visto en un inicio, ¿no? En un inicio que es el parto distóxico, ¿no? Entonces, por ejemplo, una hipodinamia va a generar un parto prolongado. Una hiperdinamia va a generar un parto precipitado, ¿no? Entonces, hablamos del parto lento y el parto rápido, ¿ya? Acá me olvidé comentarles la definición de parto precipitado, muy importante, ¿no? En una nulípara, cuando la dilatación es más de 5 centímetros por hora, y en una multípara más de 10 centímetros por hora, ¿ya? Recuerden ese dato de definición de parto precipitado. Muy bien, entonces, ya sea por exceso de efecto, ya se va a producir el parto distóxico, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos por acá el segundo factor que puede alterarse un parto distóxico, ¿no? Que viene a ser la pelvis, ¿ya? Entonces puede afectarse el canal óseo o el canal blando, ¿no? El canal óseo, ahí acuérdate de la definición de pelvis estrecha, cuando hablamos de una pelvis estrecha. La mnemotecnia es 10, 9, 8. Las medidas. En el plano superior, el conjugado obstétrico menos de 10. En el plano medio, diámetro bisiático menos de 9. Y en el inferior, bisquiático menos de 8. Eso es la definición de pelvis estrecha, 10, 9, 8. Ahora, en el plano superior, acuérdate que el diagonal debe ser menos de 11.5, pues, ¿no? Para hablar también de pelvis estrecha del plano superior. Porque recuerda que entre el obstétrico y el diagonal se diferencian en 1.5, ¿verdad? Ya está. Eso es lo que tienes que acordarte. Ahora,
Recuerden que una pelvis estrecha, ¿no?, es indicación de cesárea. Es mejor. Podemos darle chance vaginal cuando el obstétrico está entre 9 y 10 centímetros. Chance vaginal por ahí, puedes dudarlo, puedes intentar. Pero si el obstétrico es menos de 9, ya cesárea, obligatorio. ¿Ya? Y en general, si te dicen una pelvis estrecha, mejor por cesárea. ¿Ya? Mejor por cesárea. Si no, genera distocias, ¿no? El canal blando es el componente músculo cartilaginoso del canal del parto. Entonces, ¿quién puede obstruir el canal blando? Un mioma, un condiloma gigante, un septum, ¿no es cierto? Eso es lo que puede obstruir el canal blando del parto y generar distocia. Sobre todo en los miomas han preguntado. Si un mioma mide más de 5 centímetros, está en cervix o en la parte antero inferior del cuerpo, o hay antecedente de miomectomía en la madre, o antecedente de RCU, o presenta RCU el feto, miren, estas son indicaciones, en el caso de un mioma, para indicar cesárea. ¿Cuándo indicamos cesárea? Cuando tenemos una gestante a término con estas condiciones. Gestante de 37 semanas que tiene su mioma en el cuello o en la parte anterior inferior que mide más de 5 centímetros, cesárea. O si tiene antecedente de miomectomía o RCU, el bebito, cesárea. ¿Correcto? Ahí indicamos cesárea. Porque si el mioma se presenta, está asintomático y en una gestante menor de 37 semanas, ahí la conducta es vigilancia. No te apresures. ¿Correcto? Vigilancia. ¿Ya? Muy bien. Y por ningún caso tú vas a hacer, cuando tengas un mioma de este tipo o en el embarazo, por ningún caso vas a hacer cesárea más resección del mioma, ¿no? Nunca se hacen las dos cirugías en el mismo tiempo por el riesgo de sangrado. No se hace eso, solo la cesárea como tal. Luego ya se verá más adelante si el mioma requiere o no tratamiento quirúrgico como tal por parte de ginecología, ¿no? Muy bien. Un concepto dinámico es el DCP. Dinámico, ¿por qué? Porque lo vamos a hacer el diagnóstico durante el parto, ¿no? A diferencia de la pelvis estrecha, ¿no?, que es un concepto estático, o sea, lo podemos evaluar antes del parto, ¿no?, con la pelvimetría. En cambio, el DCP no, desproporción cefalopélvica, cuya mnemotecnia es DCP, ¿no?, de dinámica uterina normal, ¿está bien? C de cabeza flotante, y la P de parto detenido, parto lento. Cuando tengas esa triada, un parto que no progresa, un parto que se ha detenido, con cabeza flotante o caput sucedáneo, y tu buena dinámica uterina, una buena contracción del útero, recuerda que estás frente a un DCP. Y un DCP, la conducta es cesárea. Conducta cesárea. ¿Ya? Acuérdate esa triada. Entonces no te vayas a confundir con una hipodinamia, pues, ¿no? Porque en la hipodinamia también puedes tener parto detenido, cabeza flotante. Pero en la hipodinamia vas a tener contracciones uterinas de baja intensidad, de baja frecuencia, de mala calidad. En cambio, si tienes parto detenido, cabeza flotante, y la dinámica uterina está normal, o sea, está adecuada, eso es el DCP, ¿ya? Esa es la desproporción cefalopélvica. En el DCP, tu parto no progresa, tu parto se ha detenido, se ha vuelto lento, a pesar de tener buena dinámica uterina, a pesar de que la contracción uterina es adecuada. Ahí sospecha DCP y la conducta es cesárea. Clasificación de la pelvis según Kalman y Molloy, evaluamos según el estrecho superior, pues, ¿no? Según el estrecho superior, recuerden las dos pelvis eutóxicas que vienen a ser la más frecuente, la ginecoide, que es esta de acá, la ovalada, ¿no? Ginecoide, ¿ya? Luego tienes la antropoide, la antropoide. Esas son las eutóxicas, las que favorecen el parto vaginal, sobre todo la ginecoide, la más frecuente. Pero luego tienes tus distóxicas. Y en las distóxicas tienes esta, que es la forma triangular, que es la androide. Y luego tienes esta, que es la forma de riñón, ¿no? De riñón acostado, que es la platipeloide, platipeloide. Ya está. Esta última, sobre todo, es la más distóxica de todas, ¿ya? La platipeloide. Muy bien. Y en tercer lugar están
las distocias fetales. En tercer lugar, distocias fetales, ¿no es cierto? Puede ser por una mala situación o una mala presentación. Una mala situación en transverso, mala presentación en podálico. En ambos casos hay que indicar cesárea. Es lo mejor. Cesárea electiva es lo mejor. No vas a esperar que un podálico, un traveso inicie trabajo de parto. Entonces, ahí será su cesárea de urgencia. Lo mejor es programar su cesárea. Entonces, en un podálico transverso, recuerda, si te dan a elegir entre parto vaginal y cesárea, lo mejor es cesárea, menos morbimortalidad. El principal factor de riesgo, recuerden, les han preguntado, para un feto podálico transverso, es la prematuridad. Es el principal factor de riesgo, ¿ya? La prematuridad. ¿Estamos? Muy bien. En el caso del podálico, recuerda, este de acá, el nalga pura, es el más frecuente, ¿ya? Nalga pura o nalga, ¿no es cierto?, franca también le llaman. Luego está la nalga completa y la más distóxica, que es la nalga incompleta, ¿no? Ya está. ¿Cuál es el riesgo de un podálico si lo sacas por vía vaginal? El riesgo de un podálico, cuando lo sacas por vía vaginal, recuerda que es el prolapso de cordón. Ese es el riesgo de un podálico, ¿ya? Cuando la presentación es podálica. No te confundas cuando la presentación es de hombro. Si la presentación es de hombro, donde el punto de referencia es acromio, ¿ya? Ahí el riesgo es prolapso de brazo. Prolapso de brazo. En cambio, en un podálico, donde el punto de referencia es el sacro, el riesgo, cuando lo sometemos a un parto vaginal, es prolapso de cordón. Recuérdate esa diferencia, ¿correcto? Muy bien. Y el prolapso de cordón puede ser de dos tipos, ¿no? Cuando se palpa el cordón delante de la presentación y las membranas están íntegras, se llama procúbito. Cuando las membranas están rotas, se llama prosidencia. Prosidencia, ¿correcto? Procúbito, cuando las membranas están íntegras, cubren todavía. Prosidencia, cuando ya están rotas las membranas. Es una emergencia el prolapso de cordón, porque hay riesgo de sufrimiento fetal o en otros casos ya óbito, ¿no? Cuando hay sufrimiento fetal, cesárea de emergencia, pero si ya hay óbito fetal, inducción del parto vaginal, ¿verdad? Muy bien. Cuando sometes a un podálico por vía vaginal, recuérdate que hay maniobras, que te lo pueden preguntar. Maniobras para sacar el hombro. Maniobra de Rojas-Losset, ¿correcto? La maniobra de Rojas-Losset y la maniobra de Müller es para sacar los hombros en un parto podálico por vía vaginal. Para sacar la cabecita del feto, maniobra de Brach, maniobra de Morisot. Esas dos maniobras sirven para sacar la cabeza en un parto podálico por vía vaginal. Son maniobras que vamos a emplear cuando estamos en un expulsivo de un parto podálico. Es la única manera, ¿no? Expulsivo de un parto, porque si nos da tiempo, cesárea. Luego tenemos la distocia de hombros. La distocia de hombros, recuerden, tiene como principal factor de riesgo la macrosomía fetal. Y la macrosomía tiene como principal causa la obesidad materna, la diabetes gestacional, el embarazo prolongado, ¿no es cierto? Son causas de macrosomía, ¿no? Obesidad materna, diabetes, embarazo prolongado. Y en caso de una distocia hombre, vamos a ver el signo de la cabeza de tortuga. O sea, ¿por qué? Porque salió la cabecita y el hombro no puede salir. Entonces, por eso se llama así, signo de la cabeza de tortuga. Sale la cabeza, pero el hombro no sale. Entonces, hay que aplicar las maniobras que son de 3 niveles. Primer nivel, McRoberts, hiperflexión de los muslos de la madre. Hiperflexión de los muslos. Segundo nivel, Guts, rotación del hombro posterior. Por eso se llama Guts o sacacorcho. Acá también está Jack-Mayer, recuerdan Jack-Mayer, que es la liberación del hombro posterior. Y también está Gaskin, que es colocarle en 4 patas, ¿no? Apoyado sobre los brazos y rodillas. Entonces, Guts, Jack-Mayer, Gaskin son maniobras de segundo nivel para sacar los hombros. Maniobra de tercer nivel, Sabanelli, recolocar la cabeza dentro del canal del parto. Recolocar la cabeza dentro del canal del parto. Maniobra de Sabanelli, ¿correcto? Y la mandamos a cesárea.
la mandamos a cesárea. ¿Qué pasa si no la podemos mandar a cesárea? Fractura de clavícula también puedes hacer, ¿no? Para sacar el hombro, ¿ya? O la sinfisiotomía. Sinfisiotomía también ya son maniobras de tercer nivel, ¿ya? Entonces son las maniobras por niveles de la distosia de hombro. Siempre que te digan la primera maniobra, ¿no? O diagnosticaste distosia de hombro, ¿cuál es la primera conducta? McRoberts, hiperflexión de los muslos. Y luego tenemos acá lo más preguntado, que son las deflexiones de la cabeza del feto. ¿Qué es una deflexión? Es una extensión de la cabeza del feto. ¿Estamos? Lo normal en una presentación de vértex, es decir, cefálico, recuerda que el occipucio es tu punto de referencia, fontanela menor o posterior, también llamada. Tu diámetro que expones es el suboccipito bregmático, que mide 9.5, y el parto obviamente va a ser vaginal. Eso es lo normal. Pero cuando estamos frente a unas deflexiones, tenemos la de primer grado, que se llama sincipucio, cuyo punto de referencia ahora ya no es la fontanela posterior, ahora es la fontanela anterior, que se llama bregma, fontanela mayor o fontanela anterior. El diámetro que expone ahora es occipito frontal, que mide 12 centímetros. Y podemos darle chance vaginal, podemos darle, porque es la deflexión de grado 1. Grado 2 es frente, y en el frente ya miren cuál es el punto de referencia, nariz o glabela, ¿no? Que es acá donde se palpan los arcos supraciliares que te han preguntado. Nariz o glabela es el punto de referencia. Diámetro que presenta, occipito mentoniano, 13.5. Este de frente va de frente a cesárea, es mejor la cesárea, por el diámetro. Y la de tercer grado, la deflexión de tercer grado, es cara, donde el punto de referencia es mentón. El diámetro es el segmento bregmático, que mide 9.5. Y acá si es mento anterior, parto vaginal. Si es cara, mento posterior, cesárea. Cesárea. Esto es obligatorio que te acuerdes. Los 3 grados de deflexiones. Punto de referencia, diámetro y el parto. ¿Correcto? Muy bien. Recuerda que cuando mandamos a hacer cesárea, la mejor forma de evitar la infección, la endometritis postcesárea, es con profilaxis. Con cefazolina, 1 hora antes del procedimiento, 2 gramos por vía endovenosa. Es la mejor forma para prevenir la infección postcesárea. Y ya para terminar, recuerden que en un parto distóxico podemos inducir, que es favorecer el parto vaginal, o la vía quirúrgica, que es la cesárea, ¿no? Del parto, la vía del parto quirúrgica, que es la cesárea, o el parto vaginal quirúrgico, que se llama el parto instrumentado, ¿ya? Entonces, en la inducción, recuérdate que para inducir primero tienes que ver cómo está tu bishop. Si tu bishop está menor o igual a 6, primero colocas misoprostol para madurar el cuello, que es el análogo de prostaglandina E1. Recuérdate, primero misoprostol, cuando tu bishop es menor o igual a 6. Si tu bishop es más de 6, de frente oxitocina, para inducir. Claro, el fármaco de elección para inducir es oxitocina. Induces de frente cuando el bishop es más de 6, cuello favorable, cuello maduro. Pero si es menor o igual a 6 el bishop, primero misoprostol y luego oxitocina. ¿Cuándo vas a inducir? Acuérdate que induces, por ejemplo, un RPM más de 34 semanas, un RPM con pulmón maduro. Un embarazo post-término, ¿no? Incluso a partir de las 41 semanas, un feto tardío ya empiezas a inducir. Una preeclampsia leve que tiene 37 semanas, induces. Un óbito fetal, induces. ¿Correcto? Esos son algunos claros ejemplos de en qué momento inducir. Pero también hay contraindicaciones absolutas para inducir, como por ejemplo cuando hay sufrimiento fetal agudo, ya no vas a inducir. Cuando hay una placenta previa central, una placenta oclusiva, ¿no es cierto? Tampoco ya no induces. Cuando hay un herpes genital, ¿no es cierto?, activo, o un cáncer de cervix avanzado, tampoco ya vas a inducir,
porque esto contraindica el parto vaginal. Cuando hay 2 o más cesáreas, cuando hay antecedente de miomectomía, por el riesgo de rotura uterina. Entonces, esos son algunos ejemplos de contraindicación absoluta para la inducción. Acuérdate, ¿ah? Muy bien. Y el forceps del vacuum lo usamos para cortar el segundo periodo del trabajo del parto, que es el expulsivo, ¿correcto? Para eso sirve, para cortar el expulsivo, el segundo periodo del trabajo de parto. ¿En qué casos? Cuando hay agotamiento materno, la madre se cansó, cuando hay una cardiopatía en la madre, ¿no? Una cardiopatía materna, ¿no? Cuando hay estados hipertensivos, preeclampsia, cuando hay sufrimiento fetal, ¿no? Y ya estamos en expulsivo. Entonces, en esos casos, utilizamos estos dispositivos, el forceps vacuum, para cortar el segundo periodo, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para utilizar estos dispositivos? Uno, que la dilatación esté completa, 10 centímetros, que la cabeza esté flexionada y encajada, que las membranas estén rotas, que la vejiga esté vacua, vacía. Entonces, si la cabeza está flexionada, encajada, está dilatado completo, las membranas rotas, vejiga vacua, podemos utilizar estos dispositivos, ¿ya? Y la cesárea, finalmente tenemos la cesárea de emergencia, cuando está en peligro la vida de la madre o el feto, urgencia, cuando la madre está en plena labor de parto, y la electiva o programada, ¿correcto? Muy bien. La de emergencia, por ejemplo, un sufrimiento fetal agudo, una hemorragia materna, ¿no? Un DPP, etcétera. Un prolapso de cordón con sufrimiento fetal. Esos son cesáreas de emergencia. De urgencia, cuando está en plena labor de parto, por ejemplo un DCP, por ejemplo una gestante con VIH que está en fase latente, ¿no? Entre 0 y 4 centímetros, ahí indicamos cesárea. Gestante con VIH entre 0 y 4 centímetros, cesárea, ¿no? De urgencia. Y electiva es programada, una placenta previa oclusiva, ¿no es cierto? Un feto en podálico, un feto en transverso, y ahí hacemos o programamos una cesárea electiva. Recuerden que la mejor manera de prevenir infección postcesárea es dando profilaxis antibiótica. ¿Correcto? Muy bien. Gracias por su atención.